Wow, John. Es un partido intenso. No puedo creer la cantidad de energía que tienen estos jugadores. Lo sé, ¿verdad? Es como si estuvieran corriendo con pura adrenalina. Esto es lo que hace que el fútbol sea tan emocionante. Oh no, Francia acaba de recibir una tarjeta amarilla. Eso no es bueno para ellos. Sí, ahora tienen que tener cuidado. No quieren perder a ningún jugador por una tarjeta roja. Hola, John. ¿Crees que fue una falta legítima? A mí me pareció una zambullida. No lo sé. Es difícil saberlo desde este ángulo. Pero el árbitro debe haber tenido una buena razón para lanzar el tiro libre. Sí. Argentina acaba de marcar. Fue un tiro increíble. Vaya, qué gol. Fue una hermosa muestra de habilidad y precisión. Mira a los fans. Se están volviendo locos. De eso se trata el fútbol. Sí, el ambiente aquí es electrizante. Es como un mar azul y blanco. Hola, John. Vamos a ver la repetición. Quiero volver a ver ese gol. Claro, vamos a rebobinarlo. Ese tiro fue pura magia. Francia está realmente luchando por superar a la defensa de Argentina. Tienen que encontrar una salida. Sí, Argentina está jugando muy bien ahora mismo. Su defensa es sólida como una roca. Oh, vaya, Francia está esforzándose mucho ahora. Están atacando con todo lo que tienen. Sí, no se van a rendir tan fácilmente. Saben que tienen que marcar si quieren seguir en el juego. Oh no, Francia acaba de lanzar un penalti. Este podría ser el punto de inflexión del juego. Sí, este es un momento crucial. Argentina tiene la oportunidad de ampliar su ventaja ahora. Hola, John. ¿Crees que fue una falta deliberada? Me pareció un error torpe. Es difícil de decir. Sin embargo, el árbitro debe haber pensado que fue intencional, de lo contrario no habría lanzado el penalti. Sí. Argentina volvió a marcar. Fue un tiro penal perfecto. ¡Qué buen final! Era un ejemplo típico de cómo lanzar un penalti. Francia debe estar muy frustrada ahora mismo. Están luchando mucho por volver al juego. Sí, es duro cuando estás atrasado y el tiempo corre. Necesitan mantenerse concentrados y seguir esforzándose. Hola, John. Francia acaba de hacer un cambio. ¿Crees que marcará la diferencia? Es posible. A veces, un par de piernas frescas puede dar una chispa y cambiar el ritmo del juego. Sí. Francia acaba de marcar. Este podría ser el comienzo de una remontada. Vaya, qué huelga. Fue un gol hermoso. Francia definitivamente no se dará por vencida sin luchar. Hola, John. ¿Crees que Francia tiene el impulso ahora? Parece que juegan con más confianza. Es posible. El impulso puede ser una fuerza poderosa en el fútbol. Pero Argentina no se lo va a poner fácil. ¿O no? Argentina acaba de regalar un peligroso tiro libre. Esta podría ser una gran oportunidad para Francia. Sí, es un momento tenso. La defensa de Argentina necesita mantenerse fuerte aquí.
no. Francia acaba de fallar el tiro libre. Estuvo tan cerca. Vaya, fue un gran esfuerzo. Eso demuestra lo estrechos que son los márgenes en el fútbol. Hola, John. Ya no queda mucho tiempo. ¿Crees que Francia todavía puede marcar? Va a ser difícil. La defensa de Argentina está jugando muy bien. Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Oh, vaya, Argentina acaba de lanzar un contraataque. Esta podría ser su oportunidad de posponer el juego. Sí, ahora están esforzándose mucho. Saben que tienen que mantener la presión sobre Francia. Oh, no. Argentina acaba de perder una gran oportunidad de marcar. Eso podría haberles sellado el partido. Era una gran oportunidad. Se van a dar patadas a sí mismos por no aprovecharla. Hola, John. Ambos equipos parecen muy nerviosos ahora. Este es un momento crucial del juego. Es entendible. La presión está muy alta ahora. Un error podría costarles el juego. Ya solo quedan unos minutos. Esto es tan tenso. Sí, aquí es como una olla a presión. La tensión es casi insoportable. Oh, no, Francia acaba de cometer una falta. Este es un lugar peligroso para que Argentina lance un tiro libre. Sí, este es un momento crucial. Tienen que defenderlo bien si quieren aguantar la victoria. Vaya, qué oportunidad. Pero el portero de Francia hizo una parada increíble. Fue un gran esfuerzo de la Argentina. Pero el portero de Francia está teniendo un partido fantástico hoy. Argentina acaba de ganar un córner. Esta es otra oportunidad para que marquen. Sí, han sido peligrosos a balón parado durante todo el juego. La defensa de Francia debe estar en alerta máxima. Sí. Argentina volvió a marcar. Fue un cabezazo increíble. Increíble. ¡Qué gol! Ese podría ser el ganador del partido para Argentina. Mira a los fanáticos de Argentina. Se están volviendo locos. Este es un gran momento para ellos. Merecen celebrarlo después de ese gol. ¡Qué fantástica muestra de habilidad y determinación! Hola, John. Francia debe estar sintiendo la presión ahora. Tienen que marcar rápido si quieren mantenerse en el juego. Sí, es una situación difícil para ellos. Pero son un equipo talentoso. No se rendirán hasta el pitido final. Ya solo quedan unos minutos. Esto es tan estresante. Sí, es como una montaña rusa de emociones. El suspenso es casi demasiado difícil de manejar. Francia acaba de ganar un tiro libre en un lugar peligroso. Esta es su última oportunidad de marcar. Esto es todo. Este podría ser el último saque del partido. Francia tiene que hacer que cuente. Oh, no. Francia acaba de fallar el tiro libre. Era su última oportunidad. Estuvo tan cerca. Estarán devastados por haber perdido esa oportunidad. Y ese es el pitido final. Argentina gana. ¡Qué juego! Fue una fantástica demostración de habilidad y determinación por parte de ambos equipos. Hola, John. ¿Cuál crees que fue la clave de la victoria de Argentina?
Creo que fue su defensa. Fueron muy sólidos durante todo el partido y no le dieron a Francia muchas oportunidades claras. ¿Quién crees que fue el MVP del juego? Esa es una pregunta difícil. Creo que ambos equipos tenían algunos jugadores sobresalientes. Pero tendría que dárselo al portero de Argentina. Hizo algunas paradas increíbles y mantuvo a su equipo en el juego. Hola, John. ¿Cómo crees que se siente Francia ahora mismo? Seguro que se decepcionarán. Tuvieron algunos buenos momentos en el juego, pero no pudieron aprovechar sus oportunidades. Pero hay que darles crédito por haber luchado hasta el final. Absolutamente. Demostraron mucho corazón y determinación. Ambos equipos merecen respeto por sus esfuerzos de hoy. Hola, John. Me muero por el próximo partido. Este torneo es muy emocionante. Yo tampoco, Anna. Siempre es emocionante ver a los mejores equipos del mundo competir por el premio final. ¿Quién crees que ganará el torneo? Es difícil de decir. Hay muchos equipos con talento. Pero tengo la sensación de que nos esperan partidos más emocionantes. Hola, John. ¿Quién crees que ganará el próximo partido? Es difícil llamar. Ambos equipos están igualados. Pero en este caso me quedo con los menos favorecidos. Creo que tienen lo que se necesita para lograr una victoria sorpresiva. Interesante predicción, John. Pero nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol. Pueden ocurrir disgustos. Es muy cierto, Anna. Eso es lo que hace que el fútbol sea un deporte tan impredecible y emocionante. ¿Pero crees que el equipo favorito ganará el torneo? Bueno, sin duda tienen muchas posibilidades. Son los favoritos por una razón. Pero como hemos visto, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Hola, John. ¿Crees que las tácticas juegan un papel importante en el éxito de un equipo? Absolutamente. La táctica es crucial en el fútbol. Un equipo bien preparado con un plan de juego sólido a menudo puede ser más astuto que sus oponentes. Entonces, el entrenador también debe jugar un papel importante, ¿verdad? Definitivamente. Un buen entrenador puede motivar e inspirar a sus jugadores, así como tomar decisiones inteligentes durante el juego. Pero no nos olvidemos de los propios jugadores. Ellos son los que tienen que ejecutar el plan de juego y hacer que las cosas sucedan. Absolutamente. El fútbol es un deporte de equipo y cada jugador tiene un papel importante que desempeñar. Hola, John. ¿Por qué crees que a la gente le apasiona tanto el fútbol? Bueno, creo que es porque el fútbol es más que un deporte. Es una forma de vida para muchas personas. Reúne a las personas y crea un sentido de comunidad y pertenencia. Y las emociones que lo acompañan son muy intensas. Los altibajos pueden ser realmente abrumadores. Sí, es cierto. El fútbol puede ser una montaña rusa emocional. Pero eso es parte de lo que lo hace tan emocionante. Y es sorprendente cómo el fútbol puede unir a personas de diferentes orígenes y culturas, que apoyan al mismo equipo. Sí, el fútbol tiene un poder único para unir a las personas y superar las brechas. Es algo hermoso. Y el legado del fútbol es muy rico. Ha habido muchos grandes jugadores y equipos a lo largo de la historia.
Sí, el fútbol tiene una historia rica e histórica. Es un deporte que ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo durante generaciones. Entonces, ¿qué crees que depara el futuro para el fútbol? Creo que el futuro es brillante. El fútbol seguirá evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos, pero siempre seguirá siendo un deporte querido. Bueno, fue un gran juego, John. Gracias por verlo conmigo y por la perspicaz conversación. Del mismo modo, Anna. Ha sido un placer ver el partido con vosotros y hablar de nuestro amor común por el fútbol.